excelente. En este año, no sé si fue a finales del año pasado, tuvimos otra conferencia con una doctora feminista que nos visitó desde España, y me encanta que podamos ir abriendo todos estos espacios de género sin que también quedemos estereotipadas, ¿no? Porque muchas veces entonces, si hay una perspectiva de género, entonces, uy, usted es una feminista acérrima y está en contra de los hombres, y para nada es así, ¿no? Que vivan las diferencias, pero también es como que cada quien pueda trabajar y ser reconocido desde el lugar de sus capacidades, ¿no? Y creo que esto es una invitación a todos y que tampoco caigamos en esos estereotipos. Bueno, pues quisiera ver las preguntas, el doctor Aguirre y luego el doctor Martínez. Bueno, muchas gracias. Silvia, primero una gran felicitación, un estado del arte maravilloso. Esto es lo que se llama investigar superando la estadística, con unas opiniones maravillosas. La ciencia actual dice una cosa muy bella, hay un consenso que no hay nada más bello en el mundo o en el universo que la belleza de la mujer. Y han definido que la belleza es lo que busca la naturaleza, la armonía de la naturaleza. Y se plantea que la belleza de la mujer es porque la mujer en su desarrollo neurobiológico empieza a desarrollarse en todos los niveles, en los 3 cerebros. Ahora se plantea que hay 4, el instintivo y por supuesto donde están todas las necesidades instintivas, pero se desarrolla desde ahí en una visión cuadridimensional, que la estudian como una visión holográfica, una visión en contexto. Los hombres vamos a ese punto, tenemos un desarrollo del cerebro nuevo mucho más privilegiado. El ejemplo que pones de los premios Nobel, ahora hay un movimiento importantísimo. Marie Curie fue la merecedora de los 2 premios Nobel, su marido lo reconoció. Einstein fue merecedor del premio Nobel gracias a Mileva, que le enseñó a mirar el mundo a través de la matemática, y a él se lo dieron después, mucho tiempo después, y él le reconoce claramente a Mileva esa situación. La investigadora que llevó a que los investigadores que descubrieron el ADN lineal fue una mujer que se llamaba Rosa, etc. Y aquí en Colombia la primera mujer que fue a estudiar medicina la rechazaron en todas las universidades como en Estados Unidos. Entonces esa visión en contexto está planteada en un libro muy lindo que se llama El miedo en Occidente, porque la mujer es la que da vida, y la mujer ahora es la que determina la nueva ciencia, que se llama las ciencias de la complejidad o la ciencia de la epigenética. El 10% de lo genético es una cosa lineal, determinada, que tiene que evolucionar. ¿Qué lo hace evolucionar? La visión en contexto evolutiva del 90% de la mujer, que hace que cambiemos, que adorne la vida. Esa es la belleza que define la ciencia ahora. Muchas gracias. Doctor Martínez y luego doctor Quijano. Muchas gracias, doctora. Coincidencialmente este fin de semana me leí un libro de Benigno Tom, entonces es como una invitación que se llama Golpéate en el pecho, y es la historia precisamente de una mujer francesa con una madre fría que decide ser médica, y cómo conoce en su facultad a una mujer que es profesora, pero no ha logrado llegar a ser catedrática, no ha roto los techos de cristal. Y vienen cosas muy interesantes como, por ejemplo, que la única forma en este momento, en la Francia de los años 80, de llegar a esta mujer a ser catedrática es si salían las 2 para trabajar, pero una queda subyugada a la otra. Entonces vienen muchos temas de reflexión. Entonces es una invitación a este libro porque creo que precisamente ilustra en una novela con una profundidad reflexiva sobre las relaciones entre las mujeres y los estereotipos, en que las únicas mujeres que pueden llegar a estos puntos son mujeres frías, sin hogar o que abandonan el hogar, y que la conciliación entre la madre, una mujer madre y una mujer profesional exitosa no se logra, que creo que es un estereotipo que tenemos ahí
y que es uno de los techos de cristal que hay que romper para poder llegar a lo otro. Y lo otro es una reflexión de precisamente de nuestra escuela, como lo nombraba la doctora Márquez, que en este momento y creo que toda la vida esos techos de cristal no han sido tan evidentes, por lo menos desde lo que yo me acuerdo, y es que nosotros nunca en las residentes mujeres y en los residentes hombres decimos usted va o usted no va a atender una agitación, porque lo que tenemos nosotros aquí en psiquiatría es que los pacientes se agitan, y hay pacientes muchísimo más grandes, pacientes que con una fuerza descomunal, y nunca aquí ha habido ni explícito ni implícito o en un currículum oculto de pronto que las mujeres no vayan a atender la agitación, sino que cada uno desde sus capacidades incluso físicas puedan atender y adaptarse a lo que se necesita en el momento. Entonces creo que eso es lo que ha abierto en cierta manera la base para que hoy en día tengamos lo que tenemos, que es una diferencia incluso en los niveles directivos de la institución. Bueno, quiero pues agradecerles a los dos la participación y luego escucharé las demás. En relación a lo que decía el doctor Aguirre, el tema de la epigenética sí que es bien importante y es un tema que también estoy trabajando porque estoy muy interesada en el tema de la salud mental perinatal. Anteriormente se creía que las enfermedades surgían a partir del momento en que uno nacía, interactuando el ambiente con la carga genética, pero resulta que es que el ambiente empieza a interactuar desde la vida intrauterina, no solamente desde los aspectos psíquicos, sino también desde los aspectos orgánicos. Ojalá uno pudiera preguntarle a los pacientes y decirles, háblame de cómo fue tu vida intrauterina, porque ahí hay un reporte bien importante de lo que puede pasar. Y sabemos que el estrés prenatal puede generar psicopatología, pero también enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Y en relación a lo que tú decías, estos estereotipos también hacen mucho daño, generan mucha culpabilidad en la mujer. Entonces, ha habido historias muy interesantes sobre mujeres que están en casos muy excepcionales, como la que iba a ser presidenta de Coca-Cola, que ya cuando iba a subirse al podio, dijo no, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los factores? Factores familiares, factores que tenían que ver con su vida personal. Obviamente aquí hay cuestiones que tienen que ver con el género y con los roles que nos han asignado. Por eso transformar en este sentido es un proceso largo, creo yo, porque en muchas cosas nos vamos a tener que invertir, ¿cierto? Para poder sobrevivir y para poder tener la igualdad de oportunidades. Entonces me parece muy interesante y me gustaría ahora anoto la referencia del libro porque esto también sale en la investigación que estoy haciendo y cómo la maternidad de una residencia, por ejemplo, es un caos. O sea, eso genera críticas, malestar, comentarios cuando ingresan a la residencia, cuidado te vas a embarazar, lo único que te pido es que no te embaraces porque entonces me van a tocar a mí todos los turnos. El profesor dice esta muchachita sabe con una de obstetricia, sabiendo que tiene los anticonceptivos a la mano y cómo es que se embaraza. Bueno, o sea, todas estas cosas que de alguna manera generan un malestar, pero un gap, una brecha en contra de la mujer, la maternidad, que no debería ser así. O sea, qué tan bueno que tuviéramos en mente que es que las mujeres nos embarazamos, las mujeres tenemos hijos, todos salimos del vientre de una madre y es una realidad. Entonces, ahí es cuando nosotros como institución, como profesores, tenemos que cambiar el chip y naturalizar cosas que son naturales, como el embarazo, ¿cierto? En cambio, naturalizamos aspectos que no son naturales, como la violencia. Bueno, muy interesantes todas las reflexiones, doctora. Hay varias preguntas y yo también después quiero hacer algunos comentarios, pero bueno, me han llegado varias preguntas.
Una, quiero arrancar por algunas que son como más. ¿Qué opinión tiene de acceso a la política, de cuotas, acerca de la política de cuotas femeninas implementada desde gobiernos anteriores y cómo observa la articulación de esto en los medios académicos? Yo soy una convencida de que uno debe lograr las cosas por méritos, pero cuando no se da, pues toca la fuerza. Pero lo más lamentable en nuestro contexto es que las cuotas se llenan por un requisito. Muchas veces se llenan por un requisito. Un partido necesita un 30% de mujeres. Algunas mujeres son mujeres muy talentosas en la política, muy capacitadas, pero otras son invisibles, solamente hacen lo que les dice su cacique o eso no tiene sentido. O sea, si la mujer va a llegar a la política es a representar a las mujeres y a trabajar por las mujeres. Lo de la cuota se ha dado en países muy civilizados, muy avanzados, pero justamente porque es que el orden universal es patriarcal. Entonces es muy difícil cambiar eso de la noche a la mañana, es una historia de 5.000 años o más. Así que yo estoy de acuerdo con ellas, pero que las personas que nos vayan a representar sean competentes y que realmente les dignifiquen. Hay otra que tiene que ver con, teniendo en cuenta que existe un gran número de mujeres en la prestación de servicios de salud hospitalarios, ¿sería posible empezar a promover la existencia de guarderías infantiles para aliviar el trabajo en el hogar de todas las preocupaciones que el rol como mamá, esposa, le conlleva a la mujer trabajadora? Sí, estoy de acuerdo, claro, porque esto inclusive está contemplado en la flexibilidad laboral, en el tema de los horarios, pero también las guarderías en las instituciones, porque pues sabemos que contando todos los integrantes profesionales en el área de la salud son más o menos el 80% mujeres, enfermeras, técnicas, mujeres, y muchas de ellas son madres, y muchas de ellas cabeza de familia. Entonces, ¿cómo no sería tranquilizador y cómo no mejoraría la salud mental y la salud física también sabiendo que uno tiene sus hijos bien cuidados? Yo quería comentarles que a partir de, creo que de este año, del segundo semestre, pues como se viene trabajando dentro de las políticas y todo, una de las cosas que hoy día es de ley, tener un lactario. Entonces estamos organizando el hecho de que pueda existir dentro de la clínica, dentro de las reformas que yo creo que ya las vamos a poder implementar el otro semestre, el lactario, para que este tipo de situaciones pues puedan contemplarse y pues inclusive tendríamos que ver esa parte de guardería, no sé cómo podría hacerse quería hacer varias anotaciones, que pena, pues es que el tema me apasiona. Y yo aprendo mucho también. No, comentarle que sí estoy como muy de acuerdo con esta parte de que a veces existen los currículos ocultos. Yo estudié medicina en los 80s y en ese momento había cupos de 60 personas para la Universidad del Bosque. Nadie decía en ningún lado, pero la proporción era que podíamos ser únicamente 15 mujeres frente al resto de los 45 cupos. Eso nunca se decía en ninguna parte, pero todos sabíamos que era esa proporción. Y creo que más o menos hasta los 90 esta cuota así se sostuvo. ¿Por qué? Un poco por el prejuicio de todas estas cosas. Van a abandonar la carrera, se van a casar, o las mujeres vienen aquí a conseguir marido y no van a seguir la carrera, como los prejuicios frente a, digamos, sociales, frente a, es que vamos a invertir demasiado en un recurso que se va a desaprovechar, ¿no? Ok,
Luego entonces esto se veía en el acceso a las especialidades médicas y en su momento tampoco existía nada oficial, pero sí todos en el fondo sabíamos que esto existía y que había más o menos cuotas y proporciones como para que las cosas se vean bien, pero no realmente, y siempre sabíamos que las exigencias iban a ser diferentes. Luego empezó el mercado laboral a cambiar y un poco aquí lo hemos hablado, y es que, comillas, en este momento medicina es una carrera más femenina. Antes las carreras femeninas eran enfermería, instrumentación, un poco dentro de ese estereotipo, pero también aparece una reflexión, y es cuando empezó a bajar el estatus y el salario del médico, entonces hubo más acceso a las mujeres, ¿no? Y ahí está, y porque son carreras de servicio, ¿sí? Entonces, sí y no, y están como estos elementos. Sin embargo, yo soy la que sigue creyendo que uno es médico es por vocación, ¿sí? Porque es lo que le gusta y lo que lo define, si no, pues no sacrificaría muchas cosas con relación a la vida, a la productividad. En el instituto, que yo creo que, quiero decirlo también, tenemos una mentalidad muy abierta, ¿sí? Pasaron 65 años para que una mujer fuera directora y 67 para que hubiera una presidenta, ¿sí? Pero es un momento muy interesante y maravilloso, por lo que decía la doctora Márquez, precisamente fueron los miembros del instituto. Ahí tenemos una crisis que está entre los miembros, porque los miembros y las miembros, o las, ¿no? Antes había un título para las personas que componíamos el instituto y eran socios, ¿sí? Los socios o las socias del instituto. Ahora todos quedamos como hasta con chistes un poco peyorativos de los miembros y las miembros, ¿no? Frente a eso, pero bueno, entonces hay culturas, hay un estereotipo de alguna forma patriarcal, pero que va cambiando. Y en ese sentido quería hacer referencia a la mentalidad psicoanalítica del instituto. Y es que Freud fue de los primeros en plantear que había un ser humano, ¿sí? Un ser humano que iba a definir, comillas, su orientación sexual, pero que en la base era un ser humano, inicialmente de alguna forma, llamémoslo asexuado, y donde los desarrollos y las cosas iban a ser similares y para todos, de acuerdo como con las opciones y posibilidades de desarrollo y casi que el mandato interno de buscar esa realización. En los años 60, 70 hubo un psicoanalista que era Arnaldo Raskowski, que habló del psiquismo fetal, y la gente pensó que él estaba loco, ¿sí? Porque ¿cómo se le va a ocurrir que haya todo esto? Y pues no había ecografías, no había nada, y sino que era un poco por investigación de lo que él encontraba en las personas que a través de hacer psicoanálisis iban despegando y llegando hasta recuerdos de esas etapas, ¿no? Que hoy día diríamos, pues, tamizan totalmente nuestro cerebro primario, ¿no? Olores, rinencéfalo, todas las alertas, la música, todo lo que tiene que ver con esos estresores prenatales que usted mencionaba ahorita, y a nadie se le ocurre ya decir que eso era una locura, ¿no? Sino que está ahí y todos lo vemos como una evidencia. Y entonces, en ese sentido, yo creo que una huella que ha estado en este instituto es de alguna forma el desarrollo de esas funciones de una manera en que no importa el género. De hecho, para los psicoanalistas hombres están atrás para que a la persona no les pueda poner también el vínculo femenino, ¿sí? El vínculo del maternaje
como primer vínculo, que es el primero que tenemos. Entonces, sin que importe realmente el sexo de quien lo está ejerciendo, ¿no? Y lo mismo en las mujeres, para que se nos puedan adjudicar también los roles patriarcales, ¿sí? Y poder jugar todos esos, entonces, inicialmente desde atrás. Eso es una de las cosas de por qué el diván y la silla del analista atrás, y que hay que desarrollar todas las funciones, digamos, terapéuticas que están basadas en ese maternaje, paternaje, en esa forma de organizar los vínculos iniciales. Entonces, esto es bonito y creo que es una de las cosas que nos ha hecho de alguna forma ir permeando y dar después de algunos tiempos algunos cambios y tener ciertas aperturas de formas como no tan traumáticas, ¿no? Pero han necesitado mucho tiempo. Durante una época, yo, aquí lo confesé, tal vez alguna vez tuve una etapa feminista y fui trabajadora de casa de la mujer, o sea, era... ¿Qué dices tú? Porque en esa época, digamos, fue como la etapa de graduarme como médica, mi rural y de todo, fue una cosa como muy de trabajo activo, ¿no? ¿Y ahora? Ahora lo es, pero no desde una afiliación feminista, sino desde... El feminismo es la posición personal, o sea, no tienes que estar en las calles con una bandera, no, es una convicción, es una claridad frente a los derechos, frente a muchas cosas de la vida que no necesariamente, o sea, todo lo que tú haces, eres la directora de esta clínica, tienes mucha claridad conceptual y coherencia en tu vida. Eso es ser feminista. Sí, eso es ser feminista sin el, comillas, el apelativo de lo que los estereotipos ponen, ¿no? Y quería, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, y quería decirle una cosa de un hijo de una feminista, que hoy día a mí me encanta, él es terapeuta, y él plantea que me dice, no, yo soy feliz de ser terapeuta y creo que tenemos que trabajar mucho nosotros, porque ustedes como mujeres y por esa situación tuvieron que reflexionar mucho sobre su ser en el mundo y los hombres no lo hicimos, ¿no? Y creo que hoy día tenemos que reflexionar mucho sobre la masculinidad y todo, entonces esto para ir hacia la perspectiva de género, ¿sí? Porque tiene que ver también desde todo esto, porque a veces también aprisionamos yo creo que a veces las más machistas podemos ser las mujeres, son las mamás las que crean hijos machistas, ¿no? En muchos sentidos, no, mijito, usted siéntese, yo le llevo la comidita, no, mijito, usted no haga, y no, son como esas cosas que atrapan sin permitir que la persona se desarrolle en todo su potencial. Entonces sí es interesante la inclusión de estas perspectivas en los currículums, en el día a día, en todo lo que hacemos, porque después viene otro nivel, y aquí es como para plantear otro nivel de reflexión, pero antes quería citar otro ejemplo muy sencillo, y hay una escritora que es Marguerite Yourcenar, que es una escritora francesa maravillosa, que tiene una estructuración mental muy linda, muy juiciosa, es escritora, novelista e historiadora, y fue la primera mujer en ser admitida en la Academia de la Lengua Francesa en la década de los 80 del siglo pasado, cuando la Academia tiene todos los siglos y tenía todas las competencias aún más allá que muchos que habían sido académicos, ¿no? Y en una sociedad, la de los derechos humanos, la de todos, como fue la francesa, pero bueno, más pluralista. Más pluralista. Pero quiero ir a plantear esta pregunta, que es como que va un momento más allá, y es que me parece muy interesante que la formularan, y es, ¿qué hay de los demás géneros? LGTB,
a propósito de la diversidad sexual. ¿Qué opinaría y cómo vería esto? Bueno, la verdad es que para mí es un tema sumamente complejo, porque yo me formé con la percepción de la identidad hombre, mujer y gay, homosexual, femenino, masculino. Pero justamente antes de empezar esta charla, estaba aquí hablando con la doctora Márquez y el doctor Aguirre de un espectro que yo no entiendo todavía, les digo la verdad, porque, o sea, que entonces que si el hombre se viste de mujer, pero es como Dark Queen. eso, o que si es travesti, o que si es, o sea, nosotros recientemente invitamos a un sociólogo que trabaja con la comunidad LGTB a la Universidad CES, y yo decía, no, es que yo tengo que hacer un curso para entender esta complejidad. O sea, no soy la persona autorizada para opinar al respecto, pero me parece que ya nos estamos yendo como a los extremos y complejizando y creando, porque también hay una situación ahí como impuesta, impostada, no sé, como no natural, como más producto de la moda, es mi impresión. Obviamente hablo desde el desconocimiento. Yo creo que es un tema que amerita pues un estudio desde el punto de vista sociológico, antropológico, psicoanalítico, biológico, y mirar si son estereotipos o si realmente son identidades como tal. Y tal vez una última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo, pero es que el tema es muy interesante, y es ¿hasta qué punto las aperturas en el ámbito estudiantil, político, social están limitadas por un sesgo de clase social? Que me parece interesante. Miren, el tema de los estereotipos de género transversaliza todas las clases sociales, todas, y todos los niveles de instrucción académica, desde el analfabeta hasta el más instruido. Lo que pasa es que unos lo hacen de una manera muy sutil y muy adornada y muy caballerosa o muy amable, y otros lo hacen de una manera muy explícita. Pero miren, una cosa es la violencia basada en el género. Ninguna clase social se excluye de la violencia basada en el género. Y la violencia basada en el género puede ser sumamente sofisticada o sumamente evidente. Entonces, esto no es cuestión de clase social, esto es una cosa que está presente en todos los escenarios. Pero la educación es lo fundamental. Por eso es que tenemos que empezar el cambio en la educación. Sí, la educación. Pues doctora, muchísimas gracias por su compañía, siempre es súper interesante, además me encanta que lo hace como investigadora y como toda una autoridad en la materia, me encanta. Muchas gracias. Antes de finalizar, la doctora Márquez les va a hacer un anuncio y posteriormente los invitamos al refrigerio. Mil gracias, doctora.